Puedo saber qué pasó anoche. A usted tampoco, Bárbara. Pero sí que necesito saber qué está pasando aquí. ¿Está bien? Matilde, ¿cómo está la mujer más bella? ¿Me descuido, se encarga ella solita de hacerlo todo? Pues te agradezco el detalle. Ya, bueno, por lo que me ha dicho el duque, veo que tu noviazgo con Francisco no puede ir más en serio. Sí. Descuida, Pepa. No tienes nada de qué preocuparte. Ya. No tenía ni idea. Míralo por el lado positivo. Vas a tener a un esposo... Disculpe que interrumpa su lectura. Descuide. Ya ha cumplido con sus obligaciones. ¿No me equivoco? No, doña Victoria, que ha perdido el juicio y que no guarda ningún aprecio hacia su hijo. De un inocente. No se da cuenta de que con sus reparos acaba de sellar Santa Hermandad. ¿Qué tiene que ver la Santa Hermandad con todo esto? Las manos limpias. Estoy dispuesta a pagar ese precio con tal de verla que volveré de inmediato y lo contaré todo. Desde cómo... Muy buena pinta que tenga las pastas, hay que esperar a Braulio. Bueno, no creo que a mi primo le importe que vaya cogiendo. ¿Y eso por qué? ¿Acaso le está mandando demasiado trabajo al pobre? No. Por eso no tiene por qué preocuparse. Tenga por seguro que no va a traicionarle. Es que Braulio está interesado en mí. ¿No es cierto? Tales sentimientos nunca han impedido a Braulio estar conmigo. Al contrario. Está bien, ¿qué demonios se lo diré? ¿Qué ocurre cuando una taza de tisana puede decidir la vida de un niño que todavía no ha nacido? ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios cambia de repente una sentencia que parecía inevitable? ¿Y qué sucede cuando el regalo más hermoso esconde una deuda, una declaración de amor y una dolorosa equivocación? Valle Salvaje llega a su episodio 445 con varias verdades a punto de salir a la luz, pero también con personajes dispuestos a mentir, amenazar y arriesgarlo todo para conservar aquello que consideran suyo. Benigna tiembla ante Matilde mientras intenta ocultar una misión terrible. Victoria cree seguir controlando el destino de todos. José Luis y Fernando ven cómo su plan se desmorona, y Braulio descubre que incluso el amor más sincero puede convertirse en una jaula cuando está dominado por los celos. Bienvenidos una vez más a Ecos de Valle Salvaje, el lugar donde analizamos cada mirada, cada silencio y cada secreto que puede cambiar para siempre el destino de sus protagonistas. Hoy repasamos el episodio 440, un capítulo en el que la justicia parece imponerse durante unos instantes, aunque en este palacio ninguna victoria está libre de amenazas. Porque mientras unos celebran haber escapado de una condena, otros preparan su siguiente movimiento desde las sombras. La historia comienza con una tensión silenciosa, de esas que no necesitan gritos para resultar aterradoras. Benigna se encuentra junto a Matilde y sostiene una taza de tisana que debería representar cuidado, descanso y protección. Sin embargo, nosotros sabemos que detrás de aquella bebida existe una orden monstruosa. Victoria quiere que Benigna se ocupe de que el embarazo de Matilde no llegue a término. Esa información transforma cada gesto cotidiano en una amenaza. La taza está caliente. Matilde confía en la mujer que la atiende y Benigna apenas consigue controlar el temblor de sus manos. Lo más inquietante no es únicamente la posibilidad de que Matilde beba la tisana. Lo verdaderamente importante es la lucha que se está produciendo dentro de Benigna. Ella anuncia que pronto abandonará el palacio y explica que regresará a su casa del pueblo, donde otras mujeres la esperan. Intenta presentar su nerviosismo como una consecuencia de la partida, de las despedidas y del cariño que ha desarrollado hacia quienes viven allí. Pero su voz y sus manos cuentan una historia diferente. Benigna no está inquieta porque vaya a marcharse. Está aterrada por la decisión que debe tomar antes de hacerlo. Matilde percibe que algo no marcha bien y le ofrece ayuda. Le recuerda que puede contar con ella, pero Benigna rechaza cualquier posibilidad de sincerarse.
No puede explicar qué sucede sin revelar la amenaza de Victoria, su propia implicación y los actos que podrían condenarlas a ambas. En ese momento, la tisana se convierte en el centro de la escena. Matilde comenta que se ha templado y se dispone finalmente a beberla. Parece que Benigna ha llegado al límite y que ya no queda tiempo para arrepentirse, pero justo entonces aparece un visitante con un asunto urgente. La interrupción evita que la escena termine de la peor manera posible. Benigna se queda atrás sola con su miedo, mientras Matilde se marcha para atender la convocatoria. La salvación de Matilde no llega porque Benigna haya confesado o haya rechazado abiertamente. Llega por una casualidad. Por eso el peligro continúa vivo. La taza sigue existiendo. Victoria no ha renunciado a su objetivo y Benigna aún debe decidir de qué lado quiere estar. La llegada del obispo cambia por completo el tono del episodio. Victoria, José Luis y los demás implicados son reunidos con una premura que despierta inmediatamente la inquietud. El religioso se presenta con toda la solemnidad de quien considera que sus palabras están respaldadas por una autoridad superior. Habla de la pureza de las almas, de los designios de Dios, de la obligación de mantener el orden y de impartir justicia. Su discurso es largo y calculado, casi como si quisiera recordar a todos los presentes que el destino de Victoria depende de él. José Luis pierde rápidamente la paciencia. Necesita saber si el obispo ha confirmado la acusación de bigamia, porque tanto él como Fernando daban por hecho que Victoria ya estaba juzgada y condenada. Sin embargo, el contenido de las actas provoca un giro inesperado. El obispo considera que no puede demostrarse ni la bigamia ni la mala fe de Victoria. La sentencia que parecía destinada a destruirla cambia en el último momento. La explicación se apoya en varios testimonios. Los lugareños coinciden en que todos daban por muerto a Dámaso Espinosa. Victoria no habría sido la única que creyó en su fallecimiento. Además, existe una confesión escrita del propio Dámaso, quien reconoce que pasó años sin dar señales de vida. Incluso Matilde ha declarado que Victoria no sabía nada. Con esos elementos, el obispo concluye que no puede sostenerse que Victoria actuara con intención de cometer bigamia. Este giro no convierte a Victoria en una persona inocente de todo lo que ha hecho. Lo que demuestra es que la acusación concreta utilizada para destruirla no puede mantenerse. El obispo no está absolviendo su carácter, sus amenazas ni sus manipulaciones. Está afirmando que no arriesgará su posición y su reputación defendiendo una acusación que no puede probar. Y esa diferencia será esencial cuando Fernando intente exigirle explicaciones. El resultado inmediato es que el matrimonio correspondiente deberá ser anulado según las actas. Para Victoria supone escapar de la condena que José Luis y Fernando ya daban por segura. Para sus enemigos, en cambio, es una humillación. Habían preparado el terreno, habían manchado públicamente su nombre y confiaban en que la autoridad religiosa completara el trabajo. Ahora descubren que el hombre al que pretendían utilizar también tiene sus propios intereses y límites. Pero antes de regresar a ese conflicto, el episodio se desplaza hacia una historia aparentemente más ligera aunque cargada de dolor emocional. Alejo encuentra a Braulio ocupado con unas cuentas que, según él, no terminan de cuadrar. Sin embargo, Alejo no tarda en sospechar que esos números son una excusa. Braulio no apareció durante la cena familiar y tampoco estaba cuando Manuela y Alejo regresaron de su paseo a caballo. Su ausencia no fue accidental. Braulio estaba evitando encontrarse con ellos. Braulio termina confesando la razón. Está convencido de que Manuela siente algo por Alejo, y cree que, cuando hay dos personas enamorándose, la presencia de un tercero solo resulta incómoda. Lo dice como si hubiera aceptado la derrota, pero su tono revela que en realidad se siente profundamente herido. Braulio no quiere molestarle, no quiere parecer celoso y no quiere exponer sus sentimientos. Sin embargo, su silencio lo está consumiendo. Entonces aparece la verdadera sorpresa. El caballo que Manuela cree haber recibido de su padre fue comprado por Braulio. Él fue quien organizó todo con ayuda de Francisco para que Manuela saliera al campo y encontrara el regalo. Braulio esperaba ofrecerle un momento inolvidable, quizás sin necesidad de confesar directamente lo que sentía. Pero su plan se volvió contra él cuando Alejo apareció y Manuela lo invitó a cabalgar. La imagen es dolorosa y también irónica. Braulio gastó un dinero que no tenía para hacer feliz a Manuela. Todavía debe 2 pagos al antiguo propietario del animal,
pero no recibió ni el reconocimiento ni el momento especial que había imaginado. Mientras Manuela cabalgaba junto a Alejo creyendo que el caballo procedía de su padre, Braulio se quedaba apartado, sintiéndose invisible dentro de la sorpresa que él mismo había preparado. Alejo no puede evitar reaccionar con cierta incredulidad ante la situación, aunque enseguida trata de tranquilizarlo. Le asegura que entre él y Manuela no hay nada más que una amistad. No está intentando conquistarla ni competir con su primo. El problema es que los celos de Braulio no dependen únicamente de lo que Alejo diga. Braulio ha interpretado cada gesto y cada momento compartido entre ellos como una confirmación de sus temores. Y aquí el episodio plantea una pregunta importante. ¿Está Braulio sufriendo por un amor imposible o está perdiendo una oportunidad por no atreverse a hablar? Hasta ahora, él ha intentado demostrar sus sentimientos mediante regalos, silencios y sacrificios. Pero Manuela ni siquiera sabe de dónde procede el caballo. Mientras Braulio no sea capaz de expresarse con claridad, otros seguirán ocupando el lugar que él desea aunque no tengan intención de hacerlo. La tensión vuelve al conflicto principal cuando Fernando se enfrenta al obispo. Fernando no comprende cómo el religioso puede mostrarse tan tranquilo después de cambiar una decisión que parecía acordada. También le reprocha no haberlo invitado a la reunión de la noche anterior. Su sospecha es evidente. Cree que todo fue organizado para evitar que pudiera oponerse a la nueva resolución. El obispo no se disculpa. Le recuerda que Fernando estaba atendiendo una cena de compromiso y deja claro que la decisión le corresponde únicamente a él. Fernando, incapaz de aceptar la derrota, acusa indirectamente a Dámaso de haber comprado el cambio de sentencia. La insinuación es grave. No está cuestionando solamente el análisis del caso, sino también la integridad y la autoridad del hombre que tiene delante. La respuesta del obispo revela cuáles son sus verdaderas prioridades. Reconoce que ha hecho todo lo posible por condenar a Victoria, que la ha humillado públicamente y ha contribuido a manchar su nombre. Sin embargo, no está dispuesto a poner en peligro su reputación, asegurando que existió una bigamia cuando las pruebas indican lo contrario. No se mueve por compasión hacia Victoria, se mueve porque comprende que una sentencia insostenible también podría destruirlo a él. Fernando insiste en que no se trata de justicia sino de favores y acuerdos incumplidos. Pero el obispo le advierte que está agotando su paciencia. Además, introduce un nombre que cambia el equilibrio de la conversación, Nuncio. Amenaza con contarle las presiones que ha recibido y recuerda que Fernando no es el único consejero real ni el hombre más influyente del reino. Con una sola advertencia transforma la discusión. Fernando deja de ser quien exige respuestas y pasa a ser quien podría tener que justificarse. José Luis recibe entonces una orden clara. Debe actuar con sensatez y firmar la sentencia antes de que el obispo regrese a Burgos. Este momento es especialmente duro para él. José Luis no solo ha perdido una maniobra contra Victoria, también se ve obligado a participar formalmente en la resolución que la salva de la acusación. El documento que debía convertirse en el final de su enemiga puede terminar representando su propia derrota. Mientras las grandes figuras del palacio combaten por el poder, la historia de Rosalía y María continúa desarrollándose entre el miedo y la culpa. Leonor consiguió encontrarlas antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegaron los demás, las dos hermanas estaban abrazadas en el suelo y llorando. La niña se encuentra a salvo, pero la desaparición ha dejado al descubierto una situación imposible de ocultar durante mucho tiempo. Luisa y Berta no sienten alivio completo. También sienten vergüenza por no haber informado a Rafael de la desaparición de María. Comprenden que la situación podría haber terminado de una manera terrible y recuerdan el terror de un padre que creyó que algo podía haberle sucedido a su hija. Aunque la niña haya regresado, el peligro no ha desaparecido. Rosalía continúa aferrándose a María y quienes la rodean saben que podrían separarlas definitivamente si descubren lo sucedido. Rafael aparece buscando respuestas. No llega gritando ni lanzando acusaciones. Se muestra sereno, pero necesita comprender por qué no le avisaron de que María ya estaba en el palacio. Pregunta por Leonor y solicita sinceridad. Esa calma hace que la escena sea todavía más incómoda. Porque Luisa y Berta saben que están ocultando información a un hombre que confía plenamente en ellas. Las dos aseguran que no existe nada de lo que deba preocuparse. Rafael termina creyéndolas y afirma que sabe que no le mentirían en un asunto así.
Es una frase dolorosa porque el espectador conoce la verdad. Rafael se marcha confiado, mientras el secreto se vuelve más peligroso. Cada mentira utilizada para proteger a Rosalía aumenta la gravedad de las consecuencias que podrían llegar después. El episodio abre entonces otro conflicto sentimental con Pepa y Francisco. Atanasio entra buscando a Matilde, pero encuentra a Pepa ocupándose de la alcoba. La conversación comienza con ligereza, hasta que él decide felicitarla por la seriedad de su relación con Francisco. Pepa se sorprende al descubrir que el duque ya conoce la situación y que Atanasio ha recibido el encargo de ocuparse de todo lo que la pareja necesite. La revelación más importante llega cuando Atanasio anuncia que podrán utilizar la capilla el día, la hora y bajo las condiciones que ellos elijan. Pepa no comprende de qué está hablando. Francisco ha solicitado permiso para celebrar la boda en la casa y ha comenzado a organizar los detalles sin consultarla previamente. Lo que para Atanasio representa la iniciativa de un prometido comprometido, para Pepa se convierte en una señal inquietante. Pepa ama a Francisco, pero no quiere sentir que su propia boda avanza sin que ella pueda decidir el ritmo. La sorpresa romántica corre el riesgo de convertirse en presión. Francisco parece convencido de que preparar todo demuestra entusiasmo, mientras Pepa necesita tiempo para asimilar los cambios y participar en las decisiones. El problema no es necesariamente la falta de amor, sino la diferencia entre la manera en que ambos imaginan ese futuro. Sí. La escena más poderosa del episodio llega cuando Benigna se presenta ante Victoria para anunciar que abandonará el palacio esa misma noche. Victoria interpreta su partida como la confirmación de que ha cumplido la orden. Pero Benigna le comunica que no ha cometido ese error terrible. No ha acabado con el embarazo de Matilde y no piensa hacerlo. Victoria reacciona atacando el punto más vulnerable de Benigna, su hijo Mario. Le reprocha que valoran poco su felicidad y su futuro, insinuando que las consecuencias recaerán sobre él. Benigna, lejos de retroceder, afirma que precisamente actúa por amor a su hijo. ¿Cómo podría volver a mirarlo a la cara después de haber arrebatado la vida a un inocente? En ese instante, Benigna deja de ser una mujer paralizada por el miedo y comienza a recuperar el control de su conciencia. Victoria asegura que la negativa ha sellado el destino de Mario, pero Benigna ya no acepta sus amenazas. Sabe que Victoria también tiene algo que perder y menciona a la Santa Hermandad, al duque y al propio obispo. Si Victoria intenta hacer daño al hijo de Matilde, Benigna regresará y contará todo lo ocurrido, desde la noche en que fue a buscarla hasta la conversación que ambas están manteniendo. Victoria intenta recordarle que sus manos tampoco están limpias y que una confesión podría llevarla a una celda. Benigna no lo niega. Está dispuesta a pagar ese precio si con ello consigue que Victoria caiga junto a ella. Esta decisión representa un cambio enorme. Durante mucho tiempo, Victoria ha controlado a los demás mediante el miedo a perder su posición, su libertad o a sus seres queridos. Pero Benigna acaba de aceptar la posibilidad de perderlo todo. Cuando una persona ya está dispuesta a asumir el castigo, las amenazas dejan de funcionar. Benigna reconoce que ambas merecen responder por sus actos y establece una línea que Victoria no debería cruzar. Si algo le sucede al niño de Matilde, la verdad saldrá a la luz. Benigna puede marcharse del palacio, pero deja detrás una advertencia capaz de limitar los movimientos de Victoria. La última trama desarrollada en profundidad reúne a Manuela y Alejo mientras esperan a Braulio para compartir unas pastas. Manuela no permite que Alejo empiece a comer sin su primo, pero Alejo sospecha que Braulio no aparecerá. Al principio evita explicar el motivo porque no quiere traicionar su confianza. Sin embargo, Manuela demuestra que ha percibido más de lo que Braulio imaginaba. Ella sabe que Braulio está interesado en ella. La verdadera incógnita no son sus sentimientos, sino la razón por la que ahora la evita. Alejo termina revelando que Braulio cree que él y Manuela están enamorándose. La reacción de Manuela es inmediata. Jamás habría imaginado una interpretación semejante y considera que Braulio está actuando como un tonto. La respuesta parece aliviar a Alejo, pero todavía no resuelve el problema. Manuela sabe que Braulio siente algo por ella, aunque sigue ignorando el sacrificio económico y emocional que existe detrás del caballo. Tampoco sabemos cómo reaccionará cuando descubra que el regalo no procedía de su padre. La verdad podría acercarlos, pero también podría incomodarla si siente que Braulio esperaba obtener algo a cambio.
El episodio 445 gira constantemente alrededor de personas que intentan decidir por otras. Victoria quiere decidir si el hijo de Matilde debe vivir. Fernando y José Luis intentan decidir la condena de Victoria. Francisco organiza una boda sin consultar todos los pasos con Pepa. Braulio interpreta los sentimientos de Manuela sin preguntarle qué siente realmente. Rosalía quiere conservar a María sin aceptar que su decisión puede provocar una separación todavía más dolorosa. Frente a todos ello aparece una misma respuesta. La verdad siempre termina resistiéndose al control. El obispo no mantiene la acusación porque sabe que podría perjudicarlo. Benigna se niega a obedecer porque ya no puede soportar el peso moral de sus actos. Manuela comprende los sentimientos de Braulio, aunque él haya intentado esconderlos. Y Rafael empieza a sospechar que algo extraño ocurre alrededor de Leonor, Rosalía y María. Los avances del próximo episodio aumentan todavía más la inquietud. Atanasio parece advertir a Matilde de un peligro que podría obligar a retrasar los planes de boda. También surgen nuevas preguntas sobre la situación matrimonial de Victoria, quien primero estuvo unida a Dámaso, después a José Luis y ahora vuelve a quedar vinculada legalmente a Dámaso. La sentencia evita una acusación de bigamia, pero no simplifica las relaciones dentro de la familia. Al contrario, puede hacerlas todavía más explosivas. Otra frase especialmente misteriosa habla de alguien que tuvo la posibilidad de dejar caer a otra persona y decidió no hacerlo. Esa duda podría transformar la manera en que ciertos personajes interpretan sus alianzas. En Valle Salvaje, salvar a alguien no siempre significa perdonarlo. A veces significa conservarlo porque todavía puede resultar útil. También se escucha una exigencia para que alguien se deshaga de una mujer y de su hijo, seguida de una respuesta que considera que cierta propuesta quizá no sea tan descabellada. No conocemos todavía el contexto completo de esa conversación, por lo que sería precipitado asegurar qué decisión tomarán. Sin embargo, el avance deja claro que Matilde y su hijo continuarán en el centro de una lucha donde se mezclan herencias, miedo y poder. Braulio, por su parte, parece convencido de que haga lo que haga nunca conseguirá que Manuela se fije en él. Pero otra persona sospecha que está ocultando algo. Todo apunta a que el origen del caballo no podrá mantenerse en secreto durante mucho tiempo. Cuando Manuela descubra quién lo compró realmente, tendrá que enfrentarse no solo a los sentimientos de Braulio, sino también a la deuda que él contrajo para impresionarla. La situación de Rosalía y María parece aún más delicada. Leonor advierte que con su ayuda o sin ella, Rosalía podría no volver a ver a la niña. Rosalía se niega a entregarla y refte que jamás abandonará a su hija, pero precisamente esa negativa podría provocar la intervención de quienes tienen autoridad para separarlas definitivamente. La mentira que hasta ahora parecía protegerlas amenaza con convertirse en la causa de su pérdida. En cuanto a Pepa, el avance confirma que desea ir más despacio y organizar la boda de otra manera. No quiere sentirse empujada cuando considera que no existe ningún apuro. La pregunta que probablemente tendrá que responder es si su incomodidad procede únicamente de la velocidad de los preparativos o si existe un miedo más profundo. Francisco podría interpretar sus dudas como una falta de ilusión, aunque Pepa simplemente esté reclamando el derecho a participar en su propio futuro, y no podemos olvidar a Fernando y José Luis. La sentencia del obispo representa una derrota, pero difícilmente significará el final de Spisplas. Los únicos que han perdido claramente esta batalla son ellos, y esa humillación puede volverlos todavía más peligrosos. Fernando ya ha demostrado que está dispuesto a presionar a una autoridad religiosa. José Luis, por su parte, deberá decidir si firma y acepta la resolución o si busca una nueva manera de enfrentarse a Victoria. Mi previsión para el siguiente episodio es que Benigna conseguirá abandonar el palacio después de haber protegido temporalmente a Matilde, pero su marcha no eliminará el peligro. Victoria podría intentar buscar otra persona o una estrategia diferente para alcanzar su objetivo, aunque ahora sabe que cualquier daño al niño podría provocar una confesión devastadora. También parece probable que el secreto del caballo acerque a Manuela a la verdad sobre Braulio, sin que eso garantice que corresponda a sus sentimientos. La boda de Pepa y Francisco podría sufrir su primera crisis importante, no por falta de amor, sino por la necesidad de establecer límites. Rosalía tendrá que comprender que esconder a María ya no es una solución sostenible. Y la victoria legal de Victoria será seguramente temporal,
porque Fernando y José Luis no parecen dispuestos a aceptar su derrota en silencio, Valle Salvaje nos deja así un episodio lleno de definiciones morales amenazas y verdades incompletas. Benigna ha dado un paso hacia la redención, pero todavía tendrá que responder por su pasado. Victoria ha evitado una condena aunque sus enemigos siguen rodeándola. Braulio continúa atrapado entre el amor y los celos. Pepa descubre que una boda también puede convertirse en una fuente de presión, y Rosalía se acerca al momento en que deberá elegir entre aferrarse a María o arriesgarse a perderla para siempre. Ahora queremos conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Victoria respetará la advertencia de Benigna o intentará atacar de otra manera? ¿Cómo reaccionará Manuela cuando descubra que Braulio fue quien compró el caballo? ¿Y pensáis que Pepa está simplemente abrumada por la rapidez de los preparativos o que sus dudas esconden algo más profundo? Dejad vuestras teorías en los comentarios. Suscribíos a Ecos de Valle Salvaje y activad las notificaciones para no perderos el análisis del próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos muy pronto, porque en Valle Salvaje cada secreto revelado abre la puerta a un peligro todavía mayor.